Noticias. Hoy tenemos uno importante. Se trata de Víctor Ternovsky, es el productor de Octavo Mandamiento y tiene mucha actividad en diferentes medios de comunicación a nivel internacional. Qué gusto saludarlo, Víctor. Bienvenido aquí a Canal 36 para que podamos compartir una conversación esta mañana de diferentes aspectos, tanto de Rusia como de Honduras. Gracias por atender la invitación. Saludos, estimados amigos, un gran saludo desde Moscú y además un gusto poderles ser útil. Yo realmente espero poder aportar algunos datos nuevos, ¿no? Por si acaso. Perfecto español. ¿Dónde lo aprendió, Víctor? No, muchas gracias. La cosa es que yo soy ruso, no soy moscovita, de hecho. Yo nací en Moscú, mis padres, mis abuelos, todos son de acá. La cosa es que yo lo aprendí en la universidad acá y siempre me interesaban cosas periodísticas, así que como Rusia tiene sus medios internacionales, en este caso se trata de la agencia Sputnik en particular, bien, yo entonces me empecé a trabajar ahí en la redacción que tiene que ver con España, con América Latina, es decir, en su departamento hispano-latinoamericano, y ahí resulta que practico bien español muy a menudo hablando con representantes del mundo hispanohablante, así que practicando más o menos puedo defenderme en español. No, pero muy buen español. Muchas Y qué gracias. interesante esto de saber. Tenemos el criterio de que el ruso es un lenguaje muy complicado, pero ¿qué tal es el aprender el español? ¿Se te hizo difícil o te Sabe, facilitó? primero yo no quiero asustar, digamos, a la gente porque realmente yo coincidiría en que el ruso realmente es un idioma difícil. Yo no dejo de repetir que si yo no fuera ruso, nunca yo pronunciaría ni una palabra en ruso. Por lo tanto, mi enorme admiración a todo el mundo, sobre todo a personas del mundo hispanohablante de América Latina, yo las conozco que sí que aprendieron el ruso. Realmente me sorprenden y me quito el sombrero, digamos, ante estas personas. Bien, en lo que tiene que ver con español, tampoco quiero decir que es un idioma demasiado fácil. La cosa es que yo creo que es un idioma que tiene una muy buena percepción acá en Rusia, porque nosotros, ustedes saben, con esos inviernos, con ese frío, realmente nos atrae, digamos, a América Latina con sus fiestas, con su sol, entre otras cosas, ¿no? Además que, por ejemplo, en los años 90, aquí han entrado a Rusia, a la televisión rusa, muchos series, ¿no? Es decir, a nuestras pantallas de América Latina y así nosotros se nos acercó la realidad de ustedes. Bien, y aquí hubo un boom prácticamente del interés por América Latina, por su idioma, y ahora mismo se mantiene incluso porque el idioma español en Rusia es interesante, es uno de los más estudiados, el primero inglés, alemán y el idioma español como mínimo en el peor de los casos, entre los 5 primeros, si no me equivoco, entre los 3 primeros más estudiados acá en Rusia. La siguiente pregunta, Víctor, tiene que ver porque de alguna manera tú sabes que siempre en países como estos, subdesarrollados, se tiene influencia, hay alguna influencia. Entonces nos contaban de los rusos y que los rusos están sometidos a un sistema donde no tienen libertades, que no pueden ver la televisión y que no podían escuchar la radio, que solo la orden del gobierno, que no tienen acceso a lo que aquí en Occidente se tiene, acceso a las redes sociales, acceso a la telefonía internacional. Y pues hoy tengo por primera vez la oportunidad de platicar con un ruso y cuéntame, ¿cómo es la vida en Rusia? ¿Qué tanto de lo que vivimos en Occidente se vive en Rusia? Sabe, yo desgraciadamente, ¿no? Yo estoy al tanto de la imagen de Rusia que aparece en medios internacionales. Por ejemplo, yo veo que en Latinoamérica lo que aparece de Rusia a veces, incluso a mí como soy ruso, me deja, digamos, con boca abierta, me deja perplejo cuando bien se habla sobre las realidades rusas y me doy cuenta de que no tiene nada que ver con lo que vivimos aquí, ¿sí? Además, hablando sobre, no sé, sobre Rusia como un país cerrado, sobre nosotros los rusos como controlados en cada paso que hacemos. Por ejemplo, ahora mismo nosotros estamos conversando, ¿sí? Yo y usted ahí en Honduras. ¿Cómo fue esto? Me invitaron, me escribieron, porque ahora mismo el mundo es muy conectado, tenemos muchos contactos y yo de repente acepté, porque, ¿por qué no hablar con nuestros amigos, en este caso en Honduras? Porque como decía, en Rusia
tenemos muy buena percepción de América Latina, ¿no? Es decir, que yo no tengo que consultar a nadie, no tengo que, no sé, consultar algunas preguntas y todo eso. Es decir, que todo muy fácil y bien, lo de redes sociales aquí en Rusia tenemos de todo. Por ejemplo, ahora hablamos por Zoom. Si fuera por Facebook, por Telegram, por cualquier otro medio, entonces ¿qué hablamos? ¿No? Es decir, que en ese sentido, no, realmente yo incluso le voy a decir una cosa. Porque, por ejemplo, en los años 90 en Rusia ha sido una gran influencia, ¿no?, de la prensa internacional, y incluso a nosotros los rusos nos hicieron pensar que aquí nosotros vivimos bien como atrasados, y luego apareció la oportunidad, ¿no?, de viajar por el mundo. Y cuánta sorpresa haya tenido yo cuando me di cuenta de que bien, estamos bien acá en Rusia, en muchos sentidos, en infraestructuras, en, no sé, en tecnologías digitales, en transporte, en medicina, bien. Y así que yo solamente resumiendo, puedo decir que realmente lo que aparece de Rusia muy a menudo es un mito. Y es un mito, sin decir neutral, ¿no? Porque a veces yo veo mentiras que prácticamente buscan dar una imagen negativa de Rusia. ¿Para qué? Es otra pregunta, pero yo lo puedo constatar como ruso, porque bien, no quiero decir que todo bien, como Rusia puede tener sus problemas, economía, y quién no tiene problemas, por ejemplo, ahora mismo con la economía en medio de la pandemia, por ejemplo, ¿no? Es decir, tenemos problemas como todo, pero el que seamos malos de la película en prácticamente todo me parece un poquito exagerado, ¿no? Pero en medio de todo esto hay algo que lo tengo que compartir. Aquí en Honduras, cuando alguien tiene algo de genio y propone una buena idea, le dicen, te van a venir a traer los rusos. O sea, que se lo van a llevar allá para que él vaya a poner en práctica esos conocimientos, porque tenemos un alto concepto de que en Rusia sí hay mucho desarrollo intelectual. Sí, sabe, de hecho es interesante porque, por ejemplo, en nuestro programa que ustedes han mencionado, Octavo Mandamiento, solemos nosotros invitar a justamente huéspedes del mundo del mundo, por ejemplo, del mundo latinoamericano, estudiantes, por ejemplo, latinoamericanos que vienen justamente acá en Rusia a aprender algunas cosas. Por ejemplo, recientemente hablamos con un estudiante de Ecuador, quien ahora mismo ya se está doctorando en una universidad rusa que tiene que ver con tecnologías espaciales. Entonces él contentísimo con la educación que ha recibido aquí y con ganas de volver a Ecuador para impulsar ahí, por ejemplo, el ámbito aeroespacial, el ámbito de tecnologías espaciales, del sector de petróleo. Y entonces en ese sentido realmente hay muchos contactos y yo sí que veo que Rusia es un destino en ese sentido interesante, en particular para estudiantes de Latinoamérica, además que ahora mismo en Rusia hay una gran iniciativa, yo recientemente fui invitado a cubrir incluso eso, hay una gran iniciativa de colaboración científica, es decir, de colaboración en educación entre estudiantes, entre universidades rusas, universidades latinoamericanas, pero incluso dada esa cooperación que ya existe en el sector de educación, nuestras grandes empresas rusas se interesaron por este ámbito y ahora quieren incluso invertir por ejemplo, preparar a estudiantes. Yo le voy a explicar, por ejemplo, ahora mismo en Bolivia, vamos a tomar ese ejemplo para ser más precisos. En Bolivia ahora mismo se está trabajando en construir un centro nuclear con tecnología rusa, ¿no? Y entonces a partir de eso la idea en casos como este es que preparar ahí a gente en el lugar para que puedan, por ejemplo, trabajar en plantas rusas o, por ejemplo, poder participar en su construcción, ¿no? Es decir, que yo espero que más o menos yo pude formular bien. Es decir, que hay cooperación en el sector de educación, pero incluso las empresas rusas se interesaron para preparar incluso a gente que vaya a trabajar en sus, por ejemplo, plantas ahí en América Latina, de gente local, ¿no? Es decir, que Rusia creo que sí que tiene que ofrecer, ¿no? En muchos sentidos. En este sentido de lo que estamos hablando, quiero hacerle una consulta. ¿Cómo nos ven desde Rusia? Usted es un periodista acucioso, tiene mucho contacto a nivel internacional. ¿Cuál es la visión que tienen de Honduras, para citar un ejemplo en particular?
Ujú. ¿Sabe? Yo primero que le diría que la imagen que tenemos nosotros en general de América Latina, yo creo que mucho mejor que lo que a mí me parece o suelen tener en América Latina con respecto a Rusia. No sé, yo creo que aquí tiene que ver esa influencia mediática sobre la gente ahí en América Latina, sobre Rusia primero. Hablando sobre Honduras, yo diría que la percepción también es buena, teniendo en cuenta además que recibimos algunos productos ya conocidos en Rusia. Se trata sobre todo de algunos alimentos que realmente están presentes, ¿no?, en nuestras tiendas de a pie, así que eso sí que está presente, digamos, la palabra Honduras y la existencia de países es algo que sí que la gente obviamente conoce aquí. Otra cosa que algunos países los conocemos más, entre otras cosas, ¿por qué? Porque tenemos vínculos muy largos y los contactos duraderos que provienen desde incluso tiempos de la Unión Soviética, incluso más allá, con Cuba, con Argentina, con México, es decir, países un poquito más grandes, ¿no? Pero bien, hablando sobre el caso particular, entonces poniendo punto, ¿no?, que la imagen que tenemos es buena, primero, y segundo, el caso particular de Honduras, yo le voy a confesar, la gente no conoce tantas, digamos, lo suficientemente o no conoce demasiado las realidades, sí, quizás de Honduras, sus particularidades, ¿no? Porque realmente estamos muy lejos un país del otro, ¿no? Pero por otro lado, digamos, de antemano, obviamente que la gente, por supuesto, que tiene más percepción positiva y yo ni puedo ni imaginar ni una persona que tenga algo que contra de Honduras aquí. No, como mínimo la gente sabe algo y como máximo, si tiene alguna actitud fundamentada, es una actitud buena, ¿no? El caso Berta Cáceres, una ambientalista que lamentablemente fue asesinada en el país. ¿Se tuvo conocimiento de esta muerte violenta y cómo impactó en Rusia el conocer de que en Honduras se le quita la vida a defensores de la vida y del ambiente y de los derechos humanos? Sí, aquí, mira, yo le voy a confesar otra vez que desgraciadamente, digamos, porque ya son cosas bastante particulares, a pesar de que realmente son trágicas, y yo entiendo que pudo tener alcance en el país, incluso en países vecinos, yo le voy a confesar que realmente estamos tan lejos que al conocimiento de sucesos como estos, ¿no?, desgraciadamente no se llega. Yo le voy a explicar en qué sentido, por ejemplo, un ruso de a pie, ¿no?, sabe algo o llega a saber algunas noticias sobre América Latina, por ejemplo. Si realmente ocurre algo importante, algo de tamaño, mejor dicho, ¿no? Porque yo no quiero decir que lo que usted ha mencionado no es importante, pero que si ocurre algo de tamaño, primero, y segundo, cuando realmente se dan algunos avances en nuestra cooperación Rusia y algún país latinoamericano. Por ejemplo, viene un ministro, se suscribe un contrato. Por ejemplo, cuánta presencia ha tenido Argentina a raíz de los suministros de la vacuna Sputnik V ahí a ese país. Es decir, que cuando hay algún vínculo, cuando hay alguna noticia que nos vincula, sí que aparece, digamos, en nuestros noticieros el tema de uno u otro país de América Latina. Pero por otro lado, tan detalladamente la gente no está al tanto, sí, un poquito de lo que ocurre en Latinoamérica. En términos generales, en caso de países grandes que tenemos vínculos, sí que la gente está al tanto. Pero bien, ese caso lamentable que usted había mencionado, aquí no lo sabíamos, ¿no?, desgraciadamente. Eh, Durante el COVID aparece la enfermedad en el mundo, pero Rusia es uno de los primeros países en decir, aquí está una vacuna, la Sputnik 5, le decimos nosotros aquí, y el criterio que se tiene a nivel mundial es que es un buen inoculante, que sí está logrando combatir hasta cepas nuevas que han aparecido. Pero todavía en Europa no se ha tomado la decisión de poner esta vacuna. Es parte del acontecer político europeo el hecho de limitar la vacuna Sputnik 5. Sabe, yo soy periodista, ¿no? Yo creo que por mi parte decir que sí es una decisión política y no es una decisión política, que eso sería, no sé si yo bien podría permitirme este lujo, así diríamos, pero por otro lado, la cosa es que
Yo he tenido oportunidad, por ejemplo, hablar con Pedro Mourinho, vamos a citar su caso, entre otras muchas personas, ¿no? Es un español, es un empresario grande, la persona que promueve justamente la llegada de la vacuna Sputnik V a Argentina, es cónsul honorario a partir de hace poco de Rusia en la región española de Galicia. Él ya hizo prácticamente todos los trámites necesarios. Ya incluso hay una empresa ahí en España, biotecnológica, que está lista para producir la vacuna Sputnik V, pero aquí el freno realmente es que ese organismo europeo responsable de la aprobación de medicamentos, entonces no aprueba la vacuna. ¿Qué es lo que dice Pedro? ¿Qué es lo que dijeron otros políticos, incluso del Congreso español, a quienes entrevistamos al respecto? Sí que dijeron, es una cuestión política. Bien, ¿por qué cuestión política? Porque ¿cómo puede ser que Rusia, un país que aparece, digamos, en los medios como el país atrasado, como una tiranía, como una amenaza, como un desestabilizante, digamos, del orden mundial, y cómo es posible que en este país aparezca algo que le puede ser útil, por ejemplo, en este caso a los españoles o a los europeos, ¿no? Es decir, que la gente coincide que aquí hay mucha política, pero lo triste de eso, ¿no? Es que esa política le está costando bien. Es decir, que una cosa, ¿por qué es malo, no? Porque es un asunto político, pero no afecta, digamos, solamente a los políticos, afecta prácticamente a los ciudadanos de a pie, que resulta que no reciben, por ejemplo, el fármaco y de ahí no pueden avanzar lo suficientemente en el proceso de vacunación. Eso, por ejemplo, cuando en España, vamos a tomar su caso particular, ¿no? Hay problemas económicos ahora mismo y se necesita, digamos, el avanzar en el proceso de vacunación para avanzar en el tema económico. Es decir, que unas decisiones políticas que al final, como siempre, golpean a la ciudadanía de a pie. Pero sí, mucha gente, incluso que tiene que ver con el asunto, dicen política. No hay otro motivo para no permitir la entrada del fármaco. Quiero contarle, Víctor, que ya ayer precisamente me puse la segunda dosis de la Sputnik 5 y estoy confiado de que es una vacuna que reúne todas las condiciones. No hemos sentido mayores malestares y esto pues demuestra que sí va por buen camino. Ahora, en el caso de la producción, hemos visto que el gobierno ruso ha permitido que esta vacuna ya se produzca en Argentina y tengo entendido que también en México se va a permitir la producción. No sé si habrá en otros países. Esto significa que hay un desprendimiento de parte de Rusia para favorecer a la humanidad. Sí, sí, realmente Rusia busca socios en la producción de esta vacuna porque las capacidades productivas existentes en Rusia no son suficientes y además, por ejemplo, producir vacuna en el lugar, por ejemplo, producirlo en Latinoamérica, sea Argentina o sea México, eso también ayudaría a acelerar el proceso de la llegada de la vacuna, por ejemplo, a la misma Latinoamérica. Eso, por ejemplo, nos podría evitar suministrarlo con aviones, con todos estos problemas que eso supone, ¿no? Y además que eso a la vez, por supuesto, que aumenta la capacidad productiva de la vacuna. Bien, entonces usted ha constatado que sí, Argentina incluso ya empezó a producir la vacuna. México, Hungría. Hay que decir que Rusia exportó, según los datos últimos que yo he podido ver, unos 17 millones de dosis de la vacuna. Pero sí que el objetivo es que se produzca la vacuna en diferentes lugares, no solamente en Rusia. Y el objetivo es vacunar, es producir la cantidad de dosis para poder vacunar con las dos dosis a 620, yo incluso ahora mismo estoy mirando esos datos, ¿no? 620 millones de personas en todo el mundo, ¿no? Y en cualquier caso, Argentina, como se ha mencionado, en México, pero se entiende que el lugar principal de la producción de la vacuna Sputnik en el exterior será India. Ahí se va a producir el 60% de todas las vacunas que Rusia tiene previsto producir en el exterior, ¿no? Y también es interesante que, por ejemplo, desde la Argentina subrayaban que el hecho de que, que Rusia le ofreció todo lo necesario para que Argentina pueda producir la vacuna en su territorio, eso también significa un importante
un importante hecho para el desarrollo del país en el sentido de que ya va a contar con tecnologías necesarias, ¿no? Con ese conocimiento que tiene Rusia. Así que yo creo que aquí realmente es una noticia buena en muchos sentidos. Primero que va a ayudar a la llegada de la vacuna ahí a la región y además que va a incluso a impulsar los conocimientos, va a impulsar el sector biotecnológico, por ejemplo, de la región, en este caso de Argentina, pero de otros países también. Las restricciones post coronavirus, en algún momento, como ocurrió aquí en Honduras, se cerró el país, no se permitía mucha circulación. ¿Qué está ocurriendo en Rusia? ¿Qué determinaciones ha tomado el gobierno en este sentido? Hay que decir que nosotros también en ciertos periodos atravesábamos por, digamos, por los confinamientos bastante duros como había en otros países, pero felizmente yo creo que ahora mismo las autoridades, no es que ahora mismo, ya desde mucho tiempo las autoridades encontraron yo creo que un buen equilibrio, ¿no? Es decir, que ahora mismo si, digamos, hablar a nivel de un ciudadano de a pie, si usted, por ejemplo, va a venir ahora mismo a Moscú, lo único que le va a hacer entender que estamos en tiempos de coronavirus es que en instalaciones, en transporte, la gente sí que lleva mascarillas, sí que tenemos, bien, estas cositas se puede verlas, pero en lo demás, el libre movimiento de las personas, una vida, bien, casi que normal, ¿no? Excepto que sí que tenemos que mantener todavía algunas medidas de seguridad sanitaria y todo eso, pero bien, entonces yo creo que nuestras autoridades encontraron un buen equilibrio porque bien hacer que la gente esté en casa y eso también golpea al final a la economía, así que bien, hablando entonces sobre cómo vivimos acá. Acá vivimos como si realmente tuviéramos una vida normal. Otra cosa que sí se presta mucha atención es que la gente lleva mascarillas. Por ejemplo, nuestra gente donde yo trabajo, y ahora mismo hablo de una de las habitaciones sí que aquí tenemos, nuestra agencia. Sí que yo cuando estoy trabajando, yo puedo trabajar sin mascarilla, pero a la hora ya de moverse por el edificio, tú pones la mascarilla como mínimo como gesto de respeto a tus colegas, ¿no? Pero además es una exigencia, obviamente. Sí, aquí en todas las instalaciones, de esta manera, en todas las instalaciones, pero bien, formulando y poniendo puntos, ¿no? Me gusta que, y me parece es importante que aquí encontrar un equilibrio para, digamos, no, para que la gente pueda continuar con sus actividades económicas, porque la gente necesita trabajar para que bien, sus familias puedan comer, por un lado. Pero por otro lado, también se presta atención a evitar que propague el coronavirus. Otra cosa que Rusia no atraviesa ahora mismo el mejor momento en lo que tiene que ver con el coronavirus, pero bien, es una ola, digamos, mundial ahora mismo. Nosotros no somos la excepción en ese sentido. El sistema educativo en Rusia está funcionando en las escuelas, los colegios, las universidades. Sí, ya dijeron que, ya anunciaron que, porque aquí en septiembre la gente, los chicos, ¿no? Los alumnos vuelvan a las aulas, ¿no? Y entonces a partir de septiembre de forma presencial va a haber educación. Otra cosa que se permite a los estudiantes que, por ejemplo, por motivos de salud, algunas otras cosas que necesitan o prefieren o que les sea mejor que la educación sea a distancia, que sí que pueden entonces ellos permanecer recibiendo la educación a distancia. En ese contexto yo creo que como en muchos otros países ya no es algo nuevo, ya no es algo muy complicado, es decir, que la educación a distancia ya es algo bastante fácil. Pero en cualquier caso, presencial, escuelas, universidades, infanterías, bien, vida prácticamente normal. Otro tema que se volvió viral en el mundo es lo ocurrido en Afganistán, donde en primera instancia por mucho tiempo estuvo la presencia militar rusa. Se salió Rusia de ese escenario, llegan los norteamericanos y la situación ahora es bastante compleja, porque llegan los talibanes y hay temores del tratamiento que puedan dar especialmente a las mujeres. Se habla mucho de violación de los derechos humanos. Desde la perspectiva rusa, ¿cómo se puede ver el futuro de Afganistán? Y siendo un periodista con mucho contacto, con mucho conocimiento de esta área, ¿qué puede ocurrir en Afganistán con la presencia de los talibanes en el poder?
Sí, primero yo quiero decir que aquí en Rusia, digamos, poco sorpresa ha tenido la gente en relación al saldo de la presencia militar norteamericana en Afganistán. Bien, porque hemos tenido otros ejemplos de esta índole, pero por otro lado también hay que reconocer que Rusia tampoco ha tenido muy positiva experiencia en Afganistán, pero en cualquier caso Rusia sí que ha sacado lecciones de Afganistán y es interesante también que expertos ahora mismo subrayan que la salida de Estados Unidos de Afganistán es por muy, digamos, inesperado que pueda parecer esto, pero por otro lado bien, yo voy a articular esta opinión que se suele escuchar últimamente por parte de algunos expertos reputados que dicen que la salida de Estados Unidos de Afganistán podría en realidad ser un factor estabilizador. ¿Por qué? Porque los talibanes siempre han veído cualquier presencia extranjera, sea de la Unión Soviética o sea en este caso de Estados Unidos y sus aliados, como la presencia de un invasor, ¿no? No había forma de encontrar, de, no sé, llegar a un diálogo y de ahí entonces su guerra, así diríamos, sagrada, como ellos pensaban, contra cualquier invasor y sus atentados, ¿no? Así que una vez eliminado ese factor presencia extranjera, nosotros ahora mismo podemos ver que los talibanes están exhibiendo, están mandando señales, parece, ¿no? A ser más proclives a dialogar, a ser más proclives a construir un Estado viable que sea reconocido por la comunidad internacional. De hecho, hay expertos que dicen que los talibanes de hoy no son los talibanes de 2001, es decir, que son gente que ha entendido, ha pasado por tantas guerras, por un país destruido, entonces ahora si quieren construir un Estado realmente viable, ellos se dan cuenta, todo apunta a eso, sí, según expertos, que necesitan, bien, algunos necesitan un diálogo, necesita un reconocimiento más o menos, ¿no?, de la comunidad internacional. Así que podemos ver que, por ejemplo, hay contactos ya de los talibanes con el gobierno ruso, con el gobierno de Irán, con el gobierno de China. Como hemos podido ver recientemente, las autoridades de la Unión Europea han reconocido la trayectoria de facto de los talibanes. Ahora mismo están diciendo abiertamente que se necesita algún diálogo, ¿no?, con los talibanes. Así que por muy contradictoria, por muy inesperado que pueda parecer esto, pero yo voy a terminar y parece que la salida norteamericana realmente da pie a que la situación de Afganistán realmente avance hacia alguna estabilización. Aquí lo que hay que, bien, aquí realmente tenemos que estar muy cautelosos a ver si los talibanes cumplan sus promesas, que yo creo que ahora todo el mundo ha visto, donde prometen no atacar a los demás, donde prometen, por ejemplo, la participación de mujeres en muchos sectores de la vida de la sociedad afgana que antes, bien, era absolutamente imposible. A ver si cumplan sus palabras, porque tampoco faltan noticias tristes como, no sé, algunas hemos visto atentados recientemente, pero no obstante, hay luz, así diríamos, hay esperanza de que algo pueda, en Afganistán, la situación sí que se pueda mejorar. Así lo constatan incluso, bien, como yo decía, autoridades rusas, de Irán, de China. La Unión Europea también quiere, entonces ahora mismo entablar alguna comunicación, así que vamos a ver, no quiero adelantar los hechos, no quiero decir que la situación es buena, yo creo que la situación es preocupante, pero parece que ahora tiene más perspectivas la situación de un saldo más bien positivo que durante la presencia norteamericana, que como hemos visto en 20 años, no ha hecho absolutamente nada, no ha traído ningún resultado positivo absolutamente, ¿no? Ahora, Víctor, el tema de migración, dicen que la migración es un derecho humano, que no deberían de existir fronteras, pero es una realidad en el mundo y especialmente en Europa se ve con mucha frecuencia y aquí en Latinoamérica. Honduras es uno de los países con una gran cantidad de inmigrantes, gente que se está yendo del país en caravanas. ¿Qué ocurre en Rusia con el tema de migración? Hay que decir que Rusia no es tan atractiva para los inmigrantes que huyen, por ejemplo, de Oriente Medio. Otra cosa que también aquí hay que mirar, que por ejemplo los migrantes sirios sí que vemos, no, yo sí para hablar en términos generalizados, que
Rusia no es tan atractiva por muchas razones para esas olas migratorias, porque de hecho podemos ver que es la Unión Europea sobre todo la que recibe las mayores cantidades de gente que están huyendo de, por ejemplo, Oriente Medio, de otros países, ¿no? Pero, entre otras cosas, ¿por qué? Porque, bien, en la Unión Europea hay algunos programas que lo hacen más atractivo, ¿no? Para la gente que entre, ¿no? Aquí en Rusia en ese sentido no estamos afrontando bien, no recibimos unas olas tan grandes sí, como los recibe la Unión Europea. Por un lado, además que Rusia en lo que tiene que ver con la inmigración de esas regiones siempre lo mira con lupa, si diríamos, la gente que entra, porque sabemos que hay riesgo de que hay terroristas, por ejemplo, infiltrados, ¿no? Ahí en estas filas. Así que en Rusia yo diría que el control es es más estricto que, por ejemplo, hay en la Unión Europea. Otra de las razones por la que Rusia no recibe tanta gente, ¿no? Que huye de esas regiones. Además, ¿qué es lo que hace Rusia? Rusia trabaja y siempre aboga por arreglar la situación en aquellos países de donde viene la gente. La solución no es acoger a todo el mundo, y obviamente si la gente toca tu puerta necesita ayuda, que Rusia lo va a hacer, pero la Rusia insiste que la solución es arreglar la situación en países donde justamente de donde justamente está huyendo la gente. De ahí, por ejemplo, el apoyo de Rusia al gobierno de Bashar Assad, ¿sí? Para estabilizar la situación ahí en el país, para acabar con esta guerra, ¿no? Y también podemos poner otros ejemplos. Así que hablando sobre bien, las olas migratorias que recibe Rusia no son tan grandes como las recibe la Unión Europea. Otra cosa que nuestras autoridades dicen que sí que necesitan migrantes en muchos sentidos, porque tenemos muchas infraestructuras, tenemos muchas obras. En ese sentido, la principal fuente, digamos, de la inmigración que recibimos son justamente las antiguas repúblicas soviéticas, exsoviéticas, ¿no? ¿Qué es lo interesante? Eso hay que también entender, que son gente que habla nuestro idioma, que entiende nuestra cultura, es decir, no son para nosotros gente ajena, yo así diríamos, ¿no? Así que nosotros tenemos una situación bastante particular en ese sentido en Rusia, porque cuando, por ejemplo, una persona de Tayikistán, Uzbekistán, yo no sé si esos países ni siquiera alguien ha escuchado hablar, por ejemplo, en Honduras, pero para nosotros es nuestro día a día, ¿no? Tayikistán, Tayikistán, esos países que nuestras fronterizas. Cuando una persona llega a Rusia, no es una persona totalmente ajena a nosotros. Pero cuando esta persona viene a la Unión Europea, para ustedes es como que si fuera un extraterrestre, ¿no? Así que, bien, y respondiendo a su pregunta, yo creo que en general le respondería de esta manera. Eh, Más o menos en cuánto anda un salario en el caso de Rusia, y qué cantidad, qué porcentaje de desocupación tienen en Rusia. Porque es una de las preocupaciones en los Estados Unidos. Escuchamos que hay gran cantidad de gente que no tiene una oportunidad de trabajo, y ocurre también en estos países latinoamericanos. ¿Qué incidencia tiene esto en Rusia, la falta de una oportunidad de trabajo? Sabe, mientras que usted me estaba planteando la pregunta, yo incluso brevemente entré para consultar una fuente oficial sobre el nivel de desempleo que tengo para decirle más exactamente. Entonces, el nivel de desempleo que tenemos en Rusia es de unos 5% ahora mismo, un poquito más de 5% ahora mismo. Yo, por supuesto que realmente son datos buenos en comparación con muchos otros que recibimos, por ejemplo, de incluso algunos países de la Unión Europea. En Rusia, yo le voy a decir así que hay mucho trabajo. Por ejemplo, Moscú, vamos a tomar el ejemplo de la ciudad donde yo vivo, es prácticamente toda una construcción ahora mismo. Metro, edificios, carreteras, y además que, como usted sabe, por ejemplo, ahora mismo las autoridades rusas están prestando una gran atención, como para citarle un ejemplo, ¿no? Ustedes saben sobre que China como casi es la primera economía del mundo, y las ganas de China de suministrar y de exportar sus productos, por ejemplo, a la Unión Europea, a Rusia también, a otros países. En ese sentido, Rusia tiene un famoso red ferroviaria que se llama Transiberiano, que conecta el lejano oriente ruso con la parte europea, es decir, que conecta las dos partes de ese enorme país de unos 10.000 kilómetros de longitud. Entonces fue construida esa vía férrea en los años soviéticos, pero ahora mismo
teniendo en cuenta la creciente capacidad productiva de China, la creciente demanda internacional por productos, por ejemplo, que ahí se producen, Rusia ahora mismo está trabajando en modernizar esta vía, prácticamente mega obra construida en los años soviéticos, para ampliar su capacidad. Eso también requiere de mano de obra. Así que en ese sentido yo le puedo decir que en Rusia en muchos sentidos hay mucho trabajo, tanto en lo que tiene que ver con infraestructuras, además que bien, el sector de aeroespacial, de tecnologías, y además que lo que ha impulsado también esta situación que Rusia está desarrollando ahora mismo muchos sectores, como incluso, por ejemplo, agroindustria, un sector que no es que fue abandonado, pero ahora mismo que vive su auge. ¿En qué sentido? Porque impusieron sanciones a Rusia a raíz de lo de Ucrania, de Crimea, y siguen imponiendo, aumentando la presión. Ante estas circunstancias, Rusia se dio cuenta de que la dependencia en muchos aspectos de los países extranjeros es algo que nos afecta, es algo que nos pone en una situación vulnerable. De ahí que ahora mismo se desarrolla el sector agricultor para tener una mayor soberanía alimentaria. De ahí que infraestructuras y para poder, por ejemplo, producir algunas cosas incluso tecnológicas sin depender de tecnologías de la Unión Europea y de Estados Unidos, que nos prohibieron recibir muchas cosas importantes en el marco también de esas sanciones. Es decir que en ese sentido el gobierno ruso ahora mismo está invirtiendo mucho en desarrollo interno del país. Agricultura, industrias, infraestructuras, carretera, esa vía férrea que le acabo de mencionar. Así que realmente en ese sentido tenemos, bien, para que incluso lo más explícito, el presidente ruso en reiteradas ocasiones últimamente ha dicho: necesitamos inmigrantes, necesitamos manos de obra. ¿Cuáles son los beneficios sociales que tiene un ciudadano ruso? En la materia de salud, si está, digamos, desempleado, ¿qué beneficios recibe? Si no tiene una oportunidad de tener ingresos, ¿hay alguna acción desde el gobierno para estas personas? Yo creo que, y disculpas por no poderle decir cifras exactas, ¿no? Pero bien, una persona que no tiene empleo, primero tiene oportunidades para dirigirse, ¿no?, a las entidades responsables aquí, gubernamentales rusas, para que le ayuden en encontrar un trabajo, primero. Segundo, que también tenemos, bien, dinero que se le paga a una persona que se declaró como desempleado, ¿no? Entonces, en ese sentido, hay apoyo del gobierno, pero un apoyo destinado también a que la persona busque, ¿no?, el trabajo para que trabaje esa persona. Bien, y además que, hablando sobre qué es lo que tenemos nosotros los ciudadanos de a pie. Educación en Rusia es gratis. ¿Cómo decirlo? Medicina o sector de salud también es gratis para nosotros. Es decir, que nadie paga por recibir las vacunas. Incluso yo mostraba aquí en mis publicaciones, mostraba cómo son nuestros hospitales de a pie. No es que hospitales, clínicas, ¿no?, es decir, locales, para que la gente pueda ahí acudir por sus cositas. Bien, y yo recibía muchísima gente que la gente no podía creer que es gratis y que no es, bien, y que no es para pagar. Por supuesto que la situación no es homogénea. Hay lugares como Moscú que son más desarrollados económicamente. Hay regiones de Rusia que necesitan todavía más inversiones, que necesitan modernización. Así es. Otra cosa que se está trabajando en eso. Yo no voy a decir que la situación, bien, tampoco que quiero, ¿no?, que la gente piense que Rusia, digamos, es el mejor de los mejores. También tenemos problemas como todo el mundo, pero bien, los estamos solucionando, y además que tenemos muy buenos ejemplos de donde sí que funciona bien, digamos, nuestro sistema, así diríamos, ¿no? Pero por supuesto que también tenemos algunas deficiencias. Bien, ¿por qué lo digo, no? Porque me acabo de darme cuenta que puede pensar uno que la situación es prácticamente de lujo. No, también tenemos problemas. También puede, no sé, una persona encontrarse en circunstancias difíciles. Otra cosa que hay muchas oportunidades y digamos, para salir adelante, ¿no? La libre empresa, ¿hay libertad en cuanto a establecer empresas en Rusia? Sí, obviamente. Además que ahora mismo nosotros vamos a tener elecciones importantes parlamentarias el próximo mes de septiembre.
Y, por ejemplo, ha habido mucho apoyo, por ejemplo, al sector empresarial en los tiempos de la pandemia, pero, por ejemplo, entre las propuestas de candidatos que se puede escuchar, por ejemplo, que liberar de cualquier impuesto durante un año a todos los emprendedores nuevos que hayan ahora, es decir, que una de las propuestas que, por ejemplo, yo he visto en varios candidatos de varios partidos, incluso del partido gubernamental, es liberar de los impuestos durante un año a todos quienes quieran empezar un emprendimiento, ¿no? Para que la gente pueda montarse, para que la gente pueda montar su negocio, sí, y durante un año poder trabajar tranquilamente sin pagar. Es decir, además yo no soy empresario, ¿no? Y bien, tampoco quiero decir que la situación es perfecta, pero yo hablando con personas que aquí tengo me dicen que en muchos aspectos mucho más fácil aquí inaugurar un negocio y lanzarlo que, por ejemplo, hacerlo en la Unión Europea, en Estados Unidos, donde hay una enorme burocracia y donde los pagos que tienes que hacer a veces son exorbitantes. Entonces, aquí, en ese sentido, la situación aquí es bastante buena. Además que ahora mismo las autoridades dicen que en esas difíciles situaciones se dan cuenta, y a juzgar por sus declaraciones, de la importancia justamente de negocios incluso pequeños, para que la economía salga adelante, ¿no? En estas circunstancias complicadas del coronavirus y estancamiento económico mundial. El tema de las elecciones siempre son polémicas. Si gana un partido y se mantiene por mucho tiempo en el poder, un gobernante, pues vienen los cuestionamientos. En el caso de Putin, es un presidente que ha demostrado tener mucha fuerza política y que ha manejado con carácter a Rusia. ¿Hay posibilidades de cambios sustanciales en el tema político y la posibilidad de participación de otras fuerzas políticas en Rusia? Realmente para mí ahora mismo me resulta complicado decir cuántos partidos van a participar, por ejemplo, en estas elecciones parlamentarias, pero además cuántos candidatos han participado, por ejemplo, en las últimas elecciones presidenciales que le dieron la victoria, por ejemplo, al presidente Putin. Aquí la cosa es que Putin recibe la victoria no es que porque es el único candidato o porque yo no sé, se atribuye, digamos, los votos que no recibió. No, la verdad es que la gente realmente le está dando sus votos y eso se puede confirmar preguntándole a muchísima gente. Obviamente que siempre hay gente descontenta que no está de acuerdo, pero lo que sí que podemos ver en Rusia es un apoyo mayoritario. Incluso, por ejemplo, en estas elecciones parlamentarias que vamos a tener en septiembre, vamos a tener observadores internacionales. Pero yo siempre, por ejemplo, nosotros estamos en contacto con observadores internacionales que llegan a todos los procesos electorales. Por ejemplo, las anteriores elecciones presidenciales. Y todos reconocieron la legitimidad, la limpieza del proceso electoral. Bien, así que es lo que yo le respondería, pero otra cosa que yo veo que y no me sorprende, porque también lo vemos en el caso de países de Latinoamérica, lo hemos visto, por ejemplo, en el reciente caso de Siria, donde ni siquiera se celebraron las elecciones y ya los calificaron de antemano como fraudulentas y ya de antemano no los reconocieron. Parece, todo apunta a que más o menos semejante ahora mismo está ocurriendo en relación a Rusia, porque algunos, por lo que yo entiendo, organismos decidieron no enviar sus observadores argumentándolo con algunas razones de carácter político. Bien, entonces, pero otra cosa, que Rusia invita observadores internacionales para que sigan este proceso electoral que nos espera, por ejemplo, en el mes de septiembre. Y bien, yo no conozco ninguna elecciones donde no haya tensiones, donde no haya acusaciones. Bien, tomamos el caso de España, donde no recuerdo cuánto tiempo no han podido ni siquiera elegir a su premier, bien, por una u otra razón. Así que, bien, Putin aquí es una persona respetada y la gente le da su voto, bien, como yo no trabajo ¿cómo decirlo? Yo no trabajo ahí en la Comisión Electoral Central de Rusia para decir cuánta gente y cuántos votos, pero lo que sí le puedo decir es que entre la gente que me rodea
a seguir por eso. En muchos lugares que te vienes que Putin es una figura realmente de una unidad en Rusia. Sí que pueden criticar a algunos políticos, sí que pueden no estar de acuerdo con la gestión de un ministro, no con la gestión de otro ministro, o por ejemplo a la gente en una provincia rusa no les gusta su gobernador. Eso sí puede ser. Pero quizás una de las pocas figuras que aquí casi no provoca ninguna polémicas, así diríamos, es la figura de Putin, que ahora realmente para el país como un factor estabilizador, ¿no? Temas que en el mundo son de actualidad, un ejemplo el aborto, también las libertades de índole sexual, los grupos lésbicos, gay. En Rusia nos llegan aquí informaciones de que es bastante limitado, no hay tanta libertad en estos sentidos, sino que hay alguna represión. ¿Hasta qué punto es cierto esto? Aquí, primero yo le voy a explicar las realidades rusas. A uno le puede gustar eso o no, pero siempre hay que tener en cuenta, digamos, las realidades de un país, su historia, ¿no? sus tradiciones, porque por ejemplo también porque anteriormente hablábamos nosotros sobre Afganistán, ahí muchos expertos constataban que el enfoque que por ejemplo se hacía en relación a ese país a la hora de intervenir no se tomaba en cuenta sus realidades. Por ejemplo, en qué medida el modelo democrático como el que propone Estados Unidos es aplicable por un país como Afganistán, que tiene sus tradiciones. Por ejemplo, es decir, que para no alejarnos demasiado del tema, usted me ha preguntado sobre la situación de Rusia. En Rusia no se entiende demasiado, o no hay demasiado entusiasmo, yo diría, o mejor dicho, no hay entendimiento del tema LGBT ¿en qué sentido? Primero, estas personas sí que hay. Estas personas sí que pueden llevar una vida tranquila como quieran. Otra cosa, que algunas legislaciones rusas impiden, por ejemplo, que las personas LGBT, las personas del mismo sexo, que hagan familia, ¿en qué sentido? Que oficialicen sus relaciones, que sean como marido y mujer. Eso la legislación rusa lo prohíbe, eso según enmiendas a la Constitución que fueron apoyadas por la mayoría del pueblo ruso el año pasado. Aquí hay, porque según esas enmiendas solamente la familia puede ser hombre y mujer, ¿no? Eso según esas enmiendas a la Constitución rusa. Así que bien, ese tema Rusia, en ese asunto Rusia es un país bastante conservativo, ¿no? Aquí esto no se entiende y bien, ¿cómo decirlo? Por ejemplo, yo le voy a confesar qué sentido. Yo veo que, no sé, yo por ejemplo, yo como soy una persona que, yo no sé, yo le voy a citar incluso para explicarle las realidades del país. Por ejemplo, yo entiendo que en España es mucho más libre el asunto. Yo, por ejemplo, cuando estuve en España sí que se puede ver en la calle a, por ejemplo, dos hombres que van cogiéndose de la mano, incluso besándose. En Rusia eso no se puede imaginar. En Rusia porque la gente no lo va a entender. Eso no va a provocar agresiones, eso no va a provocar ataques, pero bien, eso es como, yo no sé, como algo impensable aquí, porque ese tema prácticamente tendría que no existe. Pero sí que yo creo que para quienes quieren oficializar sus relaciones, por ejemplo, la comunidad LGBT, Rusia sí por ejemplo, no da esa oportunidad. ¿En qué medida eso puede considerarse una represión? Yo no lo sé. Y el tema del aborto, un tema muy sensible en el mundo, ¿es permitido legalmente el aborto en Rusia? El aborto, por lo que yo entiendo, está permitido. Otra cosa que también hay iniciativas en ese sentido que lo buscan prohibir, pero en cualquier caso, aquí es un asunto complicado. Yo realmente también no soy especialista en ese asunto. Yo creo que incluso, bien, yo creo que una mujer podría pronunciarse mejor que yo, pero el aborto, por lo que yo entiendo, sí, a veces es algo importante para la salud, por ejemplo, de la madre, sí, por algunas cuestiones médicas, incluso quizás sea necesario, ¿no? Así que yo creo que es un asunto complicado. En Rusia no está prohibido, Rusia no está prohibido. Pero hay iniciativas que apuntan en esta dirección.
Participación política de la mujer en Rusia. Está más abierto la participación. Aquí en nuestros países es una lucha constante. En el caso particular de Honduras, han tenido que pelear porque se les dé un porcentaje en la posición que van en las planillas. 50% de hombres, 50% de las mujeres van en las planillas que van a buscar cargos de elección popular en una elección. En el caso de Rusia hay esa posibilidad de amplia participación de la mujer en cargos de elección popular. Primero, en ese sentido, absolutamente no hay ningún problema. Las mujeres rusas están prácticamente en todos los ámbitos y además que ocupan los cargos de los más importantes. Por ejemplo, la presidenta de la Cámara Alta del Senado ruso es mujer, por ejemplo. La presidenta de la Comisión Electoral Central de Rusia es mujer. Y yo puedo seguir mencionando numerosos cargos importantísimos en el gobierno ruso de mujeres. Ahora mismo, realmente mujeres, yo incluso diría que tienen, a veces me parece que un protagonismo mayor a veces que los hombres. Y bien, no hay que olvidar que bien, la primera cosmonauta también fue rusa, lanzada por la Unión Soviética como una demostración de la participación de mujer en la sociedad rusa. Aquí que en ese sentido absolutamente no tenemos ningunos problemas. Primero, en ese sentido la participación de mujeres es amplia. Y sabe una cosa que me llamó la atención, porque usted ha dicho sobre, por ejemplo, que en el caso de Honduras se sigue, por ejemplo, para que sea una distribución, digamos, equitativa, ¿no? Que si hay hombres, 50%, que haya mujeres, es más o menos. Yo le diré que en Rusia eso no existe. Seguir, digamos, como por ejemplo podemos ver en Estados Unidos que haya, por ejemplo, presencia por ejemplo, de afroamericanos, de la gente asiática o de norteamericanos, por ejemplo, en una institución para que sea una redistribución. En Rusia realmente eso no existe. Nadie cuenta cuántas mujeres hay en esta entidad, cuántas en esa. No. Aquí realmente en Rusia lo que funciona es si tú eres una persona bien competente, ¿sí? No importa si tú eres un hombre o mujer, nadie va a colocar a mujer a un puesto o a un hombre a un puesto para que sea, porque es un hombre o es una mujer. Lo van a poner porque va a ser útil en ese lugar, ¿no? Así que nadie aquí cuenta que tenemos que añadir mujeres porque nos digan que no, o tenemos que añadir hombres porque no. Aquí cualquier persona puede realmente avanzar y yo para terminar, ¿no? Este problema no existe a tal punto que a nadie se le ocurre, digamos, a una persona pensar que yo soy mujer y cómo yo voy a estar ahí. No, tú si quieres recibir una profesión, si quieres, no sé, apostar a un cargo, que hagas todo lo necesario, recibas educación, apuestas y ya está. Aquí la cuestión de género en ese sentido no existe absolutamente. ¿Qué hora es en este momento en Moscú? ¿Qué hora es? Disculpa. ¿Qué hora es en este momento? Ahora tenemos casi a las 5 de la tarde. Aquí ya vamos a llegar a las 8 de la mañana y es grato. ¿Has tenido la oportunidad de venir a América, a Honduras, a países latinoamericanos? Una buena pregunta. Yo voy a aprovechar su programa para que alguien me invite ya a América Latina, porque desgraciadamente es una región que tanto me interesa. Pero yo no he estado ahí todavía. Sigo muy de cerca los acontecimientos, los pormenores, pero no, en América Latina, desgraciadamente, no he estado. Con tu español no tendrías ningún problema, Víctor. Aquí en Honduras, aquí hay una isla, se llama Isla de la Bahía. Y esta era una isla que se habían apropiado los ingleses, pero la devolvieron al pueblo de Honduras. Y entonces la gente ahí habla inglés. Con tu acento, vos bien dirías aquí en Tegucigalpa y Comayagüela, que son la capital de la República, y en cualquier parte de Honduras, bien dirías, no, yo soy de las Islas de la Bahía, y la gente te cree porque hablas muy bien el español y te llevarías como isleño. Aquí te tratarían con tanta tranquilidad. Ojalá que tengamos la oportunidad algún día de tenerte en Honduras y que conozcas parte de nuestra cultura, de nuestro quehacer, y será grato tenerte por este país. Gracias por dedicar tiempo para que nos hayas contado, aún con todas las ocupaciones que tú tienes, hayas dedicado parte de tu tiempo para contarnos cosas que las hemos escuchado de Rusia, pero no de un ruso, sino de lo que cuentan medios de comunicación. Hoy hemos platicado con alguien que
es ruso, vive en Rusia, es periodista ruso y hemos logrado entender parte entonces de lo que ocurre en tu país. Gracias, Víctor. No sé si tienes algo que decirle al pueblo hondureño que hoy está pendiente de este programa. Gracias, estimado amigo, y solamente quisiera enviar un cordial saludo a sus oyentes, a la gente que lo está mirando, y además que subrayar que Rusia no solamente los ciudadanos de a pie ven con buenos ojos a América Latina, sino que también el nivel de nuestros contactos está creciendo a punto tal que recientemente el director del Instituto de América Latina de la Academia de Ciencias de Rusia, Razumovsky, hace unos días en entrevista con nuestro medio, constató que incluso el nivel de contactos ahora mismo, la intensidad, incluso el intercambio comercial, incluso ya está superando ese nivel de contactos que hemos tenido en los tiempos de la Unión Soviética. Así que yo creo que nos espera un gran futuro y yo supongo que se sepa cada vez más sobre Rusia en América Latina. Entonces, gran saludo a todos, ha sido un gusto, ha sido un placer. Gracias, Víctor Ternovsky. ¿Es correcto como pronuncié tu apellido? Ternovsky. Sí, correcto. Sí, en ruso. ¿Cómo pronunciarlo correctamente en ruso? En ruso yo soy Víctor Ternovsky. En español, Víctor Ternovsky. Y quiero que me hagas un favor y me abre la pantalla ahí, compañero. Una despedida para el noticiero El Sol de las Noticias en ruso. До свидания, дорогие друзья. Еще увидимся. Gracias a Víctor Ternovsky por habernos acompañado esta mañana desde Moscú, desde Rusia. Ha sido grato poder conversar con él sobre diferentes aspectos de lo que se dice y cómo se vive en Rusia. A todos ustedes, gracias, que Dios les bendiga. Yo soy Javier Aguilera y a nombre de todo este equipo les agradecemos la sintonía. Continúen con nuestra programación.